Como saben, esta semana el Jurado Nacional de Elecciones está de aniversario. Por eso es muy importante que usted, ciudadano que nos está viendo, conozca su historia y su aporte para la democracia. Para ello hemos invitado al historiador Cristóbal Aljovín, quien nos va a brindar mayor información al respecto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Lisette. Es un gran honor estar aquí y tengo un gran aprecio por el Jurado Nacional de Elecciones, que es Cla- uno de mis temas de investigación. Claro, así es. Como se sabe, un 26 de mayo de 1931 se fundó el JN. Entonces, coméntenos, por favor, ¿en qué contexto se creó el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, se creó en un contexto electoral, se creó en un contexto de fin del leguismo, de repensar la república, porque se creó un contexto pensado en elecciones presidenciales y constituyentes, y cómo hacer las elecciones de modo más transparente posible, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones jugó un rol muy importante al respecto, ¿no? Eh, en el cual participaron destacados personajes de la República, ¿no? Ajá. Entre ellos, si no me equivoco, don Jorge Basadre, gran historiador, ¿no? Uh-huh. Bien, como sabemos, una de las características del Jurado Nacional de Elecciones es que se encarga de impartir justicia electoral. Entonces, antes de que sea fundado el JN, ¿cómo se impartía esa justicia electoral? ¿Quién se encargaba de ello? Si uno ve, digamos, el conjunto de las elecciones durante la historia de la República, previo a 1931, sobre todo las elecciones del siglo XIX, eh, vamos a ver varios fenómenos ya al respecto, ¿no? Ajá. Uno de ellos, vamos a ver, es un fenómeno de centralización. En verdad, las elecciones en el Perú eran muy descentralizadas en el sentido en el cual no había un organismo centralizado que las organizara y implementara. Digamos, si quieres una elección tiene varias etapas. Una es hacer registro electoral, otra es el mismo acto electoral y una tercera es indicar quiénes son las que ganaron y resolver los temas de conflicto, ¿no? Uh-huh. En un inicio, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, el rol protagónico la tenían las élites locales, ¿no? Organizando las elecciones, decir quiénes votaban, el proceso electoral y resolver los conflictos, ¿no? En la segunda mitad del XIX comienza un proceso de centralización que de repente a nosotros no nos parece muy centralizado porque estamos acostumbrados a un centralismo muy fuerte hoy día, en el cual el Congreso era el que se ocupaba de los conflictos y posteriormente con el Jurado Nacional de Elecciones es el jurado es el que resuelve cualquier conflicto y duda en torno a una elección, ¿no? Las elecciones eran muy duras en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, en el cual había momentos en que la mesa electoral Uh-huh. muchas veces era tomada por un grupo de gente y se hacían mesas paralelas, ¿no? Entonces el conflicto era un conflicto bastante fuerte y complejo de decir quién ganó esta mesa, o fulano 1, o fulano 2, o fulano 3, ¿no? Y Claro, era el Congreso el que se ocupaba de resolver ese conflicto. claro. Quisiera también mencionar un hecho muy importante de todo este tiempo del Jurado Nacional de Elecciones. Y es que, como sabemos, nuestro país ha pasado por diversos golpes militares, lamentablemente. Entonces, ¿cómo el Jurado Nacional de Elecciones ha enfrentado ello, ¿no? Ha sacado adelante nuestra democracia. Eh, bueno, más que enfrentado eso, porque me parecería un poco, va más allá de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones tiene como rol organizar las elecciones y resolver los conflictos dentro de una elección determinada. Lo que vemos es una historia del siglo XIX donde
golpes en el siglo XX, estamos hablando, si no me equivoco, ¿no? Y después un retorno a la democracia, ¿no? Claro. Y obviamente el jurado ha cumplido un rol importante en las elecciones del siglo XX, en el proceso electoral. Hay que recordar que el proceso electoral del siglo XX ha sido un proceso bien complejo y a veces poco democrático. ¿En qué sentido? Hay que recordar que en la Constitución del 33 se prohibía que los partidos vinculados con organizaciones extranjeras pudieran participar, ¿no? En ese sentido, el APRA y los partidos de izquierda marxista no podían participar, ¿no? Entonces, un porcentaje importante del electorado se veía frustrado por votar por sus preferencias, sobre todo el partido aprista, ¿no? Que el partido aprista podía muchas veces representar un tercio del electorado en el Perú, ¿no? Claro, Por eso obviamente escapaba de las manos del Jurado Nacional de Elecciones, porque el Jurado Nacional de Elecciones fue a partir de una ley y reglamento, ¿no? Bien, doctor, quisiera ir al año 1962. Y es que ahí se alega o se justifica un supuesto fraudismo. Queremos saber qué pasó exactamente en esa fecha. Mira, hay varias elecciones que son bien complicadas, ¿no? Digamos, esta es una, la elección del 36, que se, en un momento Eguren, que de algún modo representaba el APRA, porque el APRA lo apoyaba, aunque no, el APRA no participaba en el 36, esa elección fue anulada. Ajá. La del 62, que es una elección en la cual participaron tres: Odría, Belaunde, Yaya La Torre. Las diferencias no eran tan grandes y se argumentó que hubo un fraude y por ello se anuló la elección. Había también un cierto veto al aprismo. Aunque el aprismo ya podía participar políticamente, había un cierto veto al aprismo. Y esto es un debate sobre, el APRA negó, obviamente, el fraude electoral y muchos personajes de Acción Popular vieron con simpatía lo que estaba ocurriendo, ¿no? Claro, doctor, antes que se me termine el tiempo, quisiera preguntarle, ¿cuál es el reto que considera usted que debe enfrentar hoy en día el Jurado Nacional de Elecciones y cómo debería asumirlo? Mira, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones y todos los organismos vinculados a las elecciones de este país tienen un gran problema, que es el problema de la legitimidad, ¿no? Digamos, que se ha creado un cuestionamiento a partir de la elección con Pedro Castillo, de que del miedo al cual un grupo que pierda diga que la elección no es limpia, ¿no? Ese es un gran reto que tiene que resolver el Jurado Nacional de Elecciones. Es un problema de legitimidad que no es culpa de ellos, es un problema de la política interna del país, ¿no? Pero sí es un peligro enorme que se descalifiquen las elecciones, ¿no? Una suerte de una política a lo Trump, ¿no? Claro, y no sé cómo se resuelve eso, digamos, ¿no? Escapa, yo creo, del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es una atmósfera política que se ve en el país, ¿no? Bien, doctor, le agradezco su presencia. Gracias por habernos contado un poco más acerca de la historia del JN. Muchísimas gracias. Gracias, hello. Bien, nosotros hemos conversado con el doctor Cristóbal Aljovín, historiador, para conocer un poco más nuestra historia institucional electoral. Ahora sí es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.